Hola amigos de OCX, sean todos bienvenidos a una nueva video guía en la cual estaremos explicando en detalle cómo utilizar una herramienta llamada MSI Afterburner. Se puede utilizar independiente de que nuestra tarjeta de video sea MSI, podría ser perfectamente VGA como en este caso, 80 Ti Kingpin, ASRock, Asus, Gigabyte, etc. Lo primero que vamos a hacer va a ser buscar MSI Afterburner en Google. Vamos a hacer todo el procedimiento paso a paso. Metemos el primer link y vamos hasta abajo. Entonces aquí se MSI Afterburner y lo ponemos en download. Bajar una versión estable. Tenemos las carpetas, bueno, vemos todo aquí en el escritorio. Esto hay que extraerlo porque está comprimido. Dentro vamos a encontrar un ejecutable. Aquí el idioma podemos elegir cualquiera. Por defecto español. Aquí sí o sí tiene que estar marcado MSI Afterburner, obviamente, que eso es lo que estamos haciendo, y también tenemos que activar esto que en algunos casos viene deshabilitado, que se llama Riva Tuner Statistics Server. Y este programita en conjunto con el MSI Afterburner va a ser la magia de la cual consiste este video. Le damos a instalar y después va a venir la parte de configuración. Y ahora nos dice para instalar la otra aplicación, el Riva Statistics Server. Entonces le damos siguiente, acepto, siguiente, 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 instalar. Desmarcamos ese checkbox, tenemos terminar. Ejecutar MSI Afterburner. Realmente viene con esta interfaz, pero yo estoy acostumbrado a una interfaz más antigua. Entonces nos vamos a meter aquí donde sale este engranaje. Como está en español dice ajustes. Vamos a iniciar, marcar estas opciones: iniciar Windows, iniciar minimizado. En este caso, como estamos usando una tarjeta VGA, vamos a poner aquí como third party. Esto lo dejamos tal cual. Si queremos, podemos desbloquear el control de voltaje y la monitorización de voltaje. La monitorización se refiere a que vamos a ser capaces de ver un gráfico de cuál va a ser el voltaje stock, de carga, etcétera. O en caso que queramos hacer un overclock y hagamos también un overvolt, eso también se ve representado en ese gráfico. Y tenemos una opción para revisar cuando hay actualizaciones. Yo generalmente le pongo never. Luego nos vamos a la última pestaña, la interfaz de usuario, y aquí este combo box abrimos y yo elijo siempre esta. Aquí dice default MSI Afterburner versión 3 skin. Luego aplicamos todo. Con un pop-up decimos que sí. Ahora tenemos nuestro MSI Afterburner clásico. Entonces ahora, cambiando esto un poco, y tenemos un par de controles. El primero vendría siendo el Core Voltage, que es del GPU, Power Limit, que nos ayuda a mejorar la frecuencia, porque hace que la tarjeta tenga mayor consumo. Aquí sale como la temperatura máxima. Esto el límite se puede utilizar para que
gatillemos de alguna forma el thermal throttling, en caso de que la tarjeta se caliente mucho. Por ejemplo, cuando uno hace overclock, generalmente uno lo tira al máximo, que son 91 grados. Por defecto, esto viene en modo link. Aquí el power target y la temperatura máxima por defecto, así. Y después viene el core clock, memory clock. Pero en este caso no vamos a hacer overclock, simplemente le está explicando cuáles son esos parámetros. Lo que sí es importante es este último. Algunas tarjetas vienen como esta, que los ventiladores están apagados, entonces solamente se prenden cuando hay carga. El tema es que se prenden muy tarde, cuando la tarjeta recién ya está como en los 60-65 grados Celsius y por lo general a esa temperatura ya perdemos cierto rendimiento porque la tarjeta está caliente, obviamente. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que hay que pinchar aquí la tecla auto para desactivar el modo y aquí ponerle como, este es un valor referencial, 65. Podemos agarrar esto de control y moverlo con el mouse, o simplemente hacemos clic en el número, con el numpad, dimos cualquier número, 25, y después apretamos enter. Luego, para que se aplique, aplicamos acá en apply y vemos que los ventiladores empiezan a girar. Si queremos guardar esta configuración, apretamos en save y luego elegimos alguno de estos profiles. Si queremos que siempre los ventiladores anden a esa velocidad, tenemos que aplicar esta opción que se llama Apply Overclocking at System Startup. Y lo que va a hacer es que va a cargar toda esta configuración de voltaje, de power limit, bueno, como todo está stock, da lo mismo, porque solamente nos interesa el fan speed. Y en caso de que la gente se quiera meter un poco más en este tema, existe aquí un user profile donde podemos generar una curva. Esta es la curva por defecto de esta tarjeta y nosotros podemos cambiar la pendiente de cuán rápido va cambiando la velocidad del ventilador a medida que va aumentando la temperatura, o simplemente poner más tramos. Pero lo dejo ahí por si la gente después se interesa. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser lo primero. Y vamos a cargar el perfil, le damos a apply y ahora nos vamos a la parte buena, que es la parte de monitorización, que es lo que a la gente le interesa. Y de ahí va, esa es como la piedra angular. Entonces nos vamos aquí a settings, monitorización. Aquí hay varias cosas y los podemos ir marcando de a uno. O también podemos apretar la tecla control izquierda y podemos marcar más cosas. Entonces eso va a ser más fácil, nos va a ahorrar algo de tiempo. Entonces vamos a seleccionar temperatura GPU, carga de GPU, uso de memoria, reloj de núcleo, reloj de memoria, el voltaje GPU. Si quieren la velocidad del ventilador también. Aquí también podemos marcar los FPS más abajo. La temperatura del CPU, si quieren. Uso de CPU, el porcentaje. Clock de CPU. Tenéis aquí velocidad de fotograma, estos serían los FPS. También vamos a marcar todo esto, que va a ser para una parte posterior. CPU power y uso de RAM del sistema también los podemos dejar habilitados. Entonces ahora nos tenemos que ir donde dice acá, propiedades del gráfico. Bueno, aquí cerramos porque fue el último que marcamos. En realidad son de propiedades del gráfico y tenemos que marcar la primera opción que dice mostrar la información en pantalla. O lo que mucha gente ha leído por ahí que se llama OSD, On Screen Display. Le ponemos a aplicar.
Ahora me dice un pop-up, pero referente al Riva Tuner Statistics Server, que va a ser el encargado de manejar todo esto. Le ponemos aceptar, aceptar. Y aquí apareció el programita. En realidad ustedes no los pueden ver. Aquí en segundo plano apareció el Riva. Entonces le ponemos ahora Start with Windows. Yo siempre le pongo Medium, perfil global, pero con Low también funciona, solamente que con Medium es un poquito mejor. Aquí, ¿qué podemos hacer? Se pueden hacer hartas opciones, hartas cosas. Aquí podemos definir dónde queremos ver la información. Generalmente se usa en la pantalla superior izquierda, así viene por defecto. Y ustedes también lo han visto en algunos reviews de esa forma. Aquí en donde dice On Screen Display Zoom se puede agrandar o achicar esta información. Vamos a bajar ahí, creo que así estaba por defecto, lo vamos a hacer un pelín más grande. Entonces lo que se hace ahora es que esto lo minimizamos. Minimizamos, minimizamos y vamos a probar con Superposition. Lo tengo por ahí instalado. No vamos a correr todo el benchmark, pero sí les vamos a... es más que nada para que vean que ahí ya la información la podemos ver y esto también se aplica en juegos. Entonces es bueno tener este tipo de información en tiempo real para no estar haciendo alt tab, y algunos juegos cuando uno vuelve del escritorio al juego se cierran o salen errores, entonces para evitar eso. Y esa sería la primera parte de nuestra guía. Entonces ahí en GPU nosotros tenemos la temperatura, después está el porcentaje de carga de la GPU, en este caso 99 a 100%, la frecuencia del GPU, que sería 1392 MHz, el voltaje asociado a esa frecuencia, 1,2 volt o 1200 mV, no sé cómo quieran decirle. Después viene el 65%, que sería la velocidad del ventilador. Abajo, los 3494 vendría siendo la memoria dedicada a la tarjeta de video. De los 6 GB que tiene, estamos utilizando eso a una frecuencia de 3549 MHz. Y abajo serían los parámetros del CPU, la RAM del sistema y obviamente los FPS. Así que vamos a sacar esto y les vamos a mostrar ahora, por así decirlo, la segunda parte de este tutorial. Recuerdan que aparte de marcar todas esas cosas, marcamos otra información, pero no hicimos nada con ella. Y esta es la parte como interesante. Nosotros podemos registrar esta información, monitorear, y con un comando especial que les voy a mostrar ahora, podemos guardar toda esta información. O sea, por lo tanto, cualquier gameplay que hagamos, que ojalá sea de media hora o más, nos serviría, junto con esta aplicación de MSI Afterburner, nos serviría para transformarlo como en un benchmark, por así decirlo, porque vamos a registrar los FPS mínimo, máximo, promedio, el 1% low y 0,1% low. Entonces esto es lo que yo estaba haciendo ahora para el juego. Lo típico que la mayoría de los juegos no trae una herramienta propia de benchmark. Entonces empecé a hacer gameplays. Por ejemplo, no sé, Gears of War 5 jugaba todo, casi todo el capítulo, casi todo el primer capítulo. Y eso era, no sé, pues como hora y media de juego. Y después con eso y esta información sacaba los promedios y era mucho más fácil y real lo que yo ponía, por ejemplo, en el review de la 2060 que hice hace poco, de la 2060 Super. Entonces, esta información vamos a agarrar, seleccionar todo con control, con shift, primero y último con shift, seleccionamos el primero, lo arrastramos hacia arriba, lo ponemos justo sobre temperatura de GPU, le ponemos a aplicar. Luego nos vamos a ir a una pestaña que se llama aquí Benchmark. Y aquí sale, tenemos unos hotkeys para comenzar la grabación y acabar la grabación.
Esto yo ya lo he hecho y funciona, como les comentaba. Entonces yo tengo un archivo y para que no se sobreescriba, lo voy a poner en el escritorio. Y este lo voy a borrar. Entonces aquí podemos cambiar la posición de este archivo. Lo voy a poner en Browse o examinar. Vamos a ir a guardar el disco D nomás. Abrir. Ahí quedó en la raíz del disco D en mi caso. Aquí el comando, la idea es que sea un hotkey bien especial para que solamente funcione en este caso. Lo mismo con el hotkey para terminar el video. Entonces lo que yo siempre hago es que para el begin ocupo una combinación que es Ctrl Shift F10. Y para el otro sería Ctrl Shift F11. O sea, sería Ctrl Shift, ¿no está el 10? F10. Después Ctrl Shift F11. Le ponemos a aplicar. ¿Cómo sabemos si esto funciona? Vamos a apretar ahora Ctrl Shift F10 y ahí dice Begin FPS Recording. Y para pararlo, ahí. Vemos que funciona. Vamos bien. Y en algunos tutoriales que yo vi, generalmente no lo hacían con 10 y 11, sino que lo hacían con 11 y 12. El problema de eso es que como se está imaginando, el F12 lo que hace es que hace una captura de pantalla en Steam. Entonces no nos sirve, porque cuando apretemos F12 en Steam va a guardar la foto, pero eso va a hacer que nuestro juego se pegue por un microsegundo y nos va a entorpecer todas las estadísticas. Y en ese caso, el MSI Afterburner, como está guardando estos datos de forma constante, va a interpretar esto como que tuvimos un momento que hubo 0 FPS. Entonces, tanto el mínimo, el 0,1% mínimo y el 1% mínimo van a quedar en 0. Todos a ir a las pailas. A no ser que esos datos no sean relevantes para ustedes, pero en este caso, para que no se entorpezca uno con otro, lo vamos a dejar con F10 y F11. O el hotkey completo, Ctrl Shift F10 para empezar a grabar y Ctrl Shift F11 para terminar. Lo que hay que hacer ahora, tendríamos que abrir de nuevo la herramienta aquí, el Riva Tuner Statistics Server. Nos tenemos que ir aquí donde dice Setup. Y aquí, donde dice Compatibility Properties, tenemos que apretar un checkbox que se llama Enable Benchmark Mode. Le ponemos Enable. Luego aceptar. Minimizamos. Y podemos probar ahora con el mismo benchmark. Por ejemplo. Entonces ahora todos esos FPS los tira en la primera línea, como agarramos del fondo y los tiramos sobre la tarjeta de video. Entonces aquí ahora sin más retraso vamos a apretar Ctrl Shift F10 y ahí empezó a grabar. Al principio todos son 30 en este caso y después va a haber obviamente variaciones. Y lo vamos a dejar un rato ahí. No sé, unos 20 segundos, un poco más, un minuto ojalá. Igual este es como un ejemplo fácil porque es para no perder tanto tiempo iniciando un juego. En algunos casos son como 3-4 minutos entre abrir el Steam, que se cargue, en verse actualizaciones, después cargar el juego y viene toda una intro larga. Entonces, así está el benchmark. Entonces ahora vamos a apretar Ctrl Shift F11. Nos salimos. Vamos a abrir la carpeta. Nos vamos aquí a respaldo. Vemos que hay un archivo que se llama benchmark. Lo abrimos.
Y este aquí nos está mostrando la información. La fecha de hoy. Bueno, en realidad lo guardo mal la fecha porque aquí tenemos mal el reloj. Es porque se basa con la hora de Windows. Como aquí dice 28 de noviembre del 2019 y las 3 de la tarde. Bueno, cosa de la placa madre. Pero si no, guarda bien los datos. Esto lo vamos a arreglar al tiro para que ustedes vean. Vamos a poner ajustar hora y aquí sincronizar. Bueno, ahí puso la fecha, 28 de noviembre de 2019, la hora. El benchmark que estaba utilizando, que era el Superposition, guardaron 1515 frames cuadros en un tiempo de 50,235 segundos y estas son las estadísticas para FPS promedio, mínimos, máximos, 1% low y 0,1% low. Entonces ahora solamente para mostrarles que el tema de la fecha lo vamos a asegurar de nuevo. Y esto es muy útil muchachos para cualquier tipo de cosas, por si quieren hacer algún review y para que empecemos a estandarizar los resultados. Que eso es lo más importante. Entonces Control Shift F10. Pero sería Control Shift F11. Y registró bien solamente que en el segundo caso me dio más FPS. Quizás por algún problemilla. Pero bueno, entiende la idea, ¿cierto? Así que espero que le haya gustado este tutorial. Independiente de que algunos datos aquí estén como errados en cuanto a los FPS. Ah, fue eso. Que sin que no cambié a 1080p Extreme, sino que se cargó el Medium. Por eso los FPS fueron mucho mayores. Así que estaría bien todo. Bueno, ahí cargó bien la fecha, como pueden ver, la hora. Así que espero que le haya servido este video, quizá un poco largo, pero créanme que es muy útil. Sobre todo esta información me la pidió mucha gente a la cual yo le vendo tarjetas de video. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.